Es un honor y un privilegio poder experimentar la nube de tu gloria. Gracias porque tú estás con nosotros y cuando tú estás, las cosas son transformadas, mi Señor. Establecemos tu victoria en Honduras, en Israel, en Venezuela, en Latinoamérica. Establecemos tu victoria en la vida personal de cada uno de mis hermanos. Y es mi anhelo y mi deseo, Señor, que cada uno pueda ser también establecido en su espíritu, con poder en su hombre interior, fortalecidos esta noche, porque tú tienes un trato muy especial con esta iglesia, Señor, y has traído una palabra que sale de tu corazón, Rey. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres el capitán de las huestes celestiales. Gracias, Señor. Y cuando pasamos esos tiempos en la presencia de Dios, pues Él empieza a traer revelación, a traer palabra. Y la palabra que Él me ha confiado es una palabra muy especial. No permita que el enemigo le robe esta palabra. No se distraiga, no se duerma. Si siente que está durmiendo, vaya a tomarse un vasito de agua. Porque yo creo que cuando el Señor nos habla de esta manera, tenemos que escucharla. Es una palabra a la que tenemos que estar atentos porque es muy especial, muy hermosa. El sábado pasado, hermano, también me tocó dirigir. Aún después, nunca me había pasado, que aún después del sábado, yo seguía con la play y no podía superar las canciones que el Señor me había dado. O sea, no podía dejar de escucharlas, cada una de ellas para mí tenía un significado impactante. Así que seguí escuchándolas, hermanos, y durante el tiempo de la alabanza, no sé cuántos estuvieron y cuántos recuerdan, el Señor me dio una revelación muy íntima y muy profunda. Se la voy a repetir. El Señor me dijo que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo una obra en el corazón, yo, como dice mamá, es una obra de relojería. En el corazón, Él dijo que Él estaba borrando de la memoria el recuerdo del fracaso y que era algo que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de la alabanza. Y en ese momento, cuando yo entendí lo que Él me estaba diciendo, me viene un recuerdo a mí. Yo estoy caminando por los pasillos de la escuela donde trabajo, ellos ponen versículos. Y viene un recuerdo en ese momento de un versículo que yo leí, que fue Isaías 43, 18 al 19. Ese versículo dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y cuando todo esto viene a mí, en segundos, como una descarga que el Espíritu Santo me pone en mi mente, yo lo digo en la iglesia, pero me quedé meditando en eso. Y les conté en el momento que el Señor me da la palabra, que lo único que yo sabía de revelación de esta palabra, que yo tuve una experiencia sobrenatural con Dios. A las 12 de la noche, hermanos, cuando yo estaba despidiendo a mi cumpleaños ese día y recordando esa canción de Jesús Adrián Romero, que dice que le preguntan a él que qué quiere de regalo de cumpleaños, y él le dice que lo único que quiere es su presencia. Entonces yo le estoy diciendo eso al Señor porque ese día fue un día muy triste para mí. Mi hija estaba en cuidados intensivos en el seguro, ya llevaba 40 días en esa situación y yo estaba esperando que ella saliera del coma. Entonces esa era mi esperanza. Hasta el último momento lo creí. Y entonces en eso me estaba recordando de la canción. Cuando yo estoy en esa situación, viene sobre mí una nube de gloria, en donde yo no me puedo mover porque es un peso de gloria, que es el cabot de Dios, que ya hemos estudiado esto. Viene sobre mí ese peso de gloria y entonces yo no me puedo mover, pero estuve como aproximadamente una hora con los ojos abiertos, escuchando, percibiendo la presencia del Señor. Y lo único que yo escuchaba, hermanos, era ese verso:
me lo van a dejar ahí porque vamos a estar hablando bastante de él. Ese es el único verso, y en el momento que me está ocurriendo esto, yo no sabía exactamente sincronizado, porque esto me lo contaron las enfermeras, o sea, esto fue a las 12 de la noche para terminar mi cumpleaños, el 28 de agosto para amanecer 29, y pongámosle 6 horas después de ese encuentro, a mí me están llamando del hospital que tengo que ir porque la niña había partido con el Señor, 6 horas después. Y eso me dio una gran fortaleza. Al mismo tiempo que yo estoy experimentando esa gloria del Señor impresionante, me cuenta la enfermera que ellos están experimentando allá la gloria de Dios sobre el cuerpo de mi hija. Cosas maravillosas que estaban ocurriendo, un rayo de luz que ellos vieron, la vieron llorar, cosa que era imposible porque ella tenía muerte cerebral, cosas así, hermanos. Entonces, al mismo tiempo, estas dos experiencias y el Señor diciéndome que iban a haber ríos en la soledad, pero Él iba a abrir camino en el desierto, que iba a haber ríos en la soledad, y que Él iba a hacer una cosa nueva, que no trajera memoria a las cosas antiguas. Pero yo nunca les voy a ser honesta, después de ese tiempo, después de la muerte de mi hija, que no fue muerte, sino fue una partida temporal de nosotros, yo no me quedé bien espiritualmente. Yo nunca escudriñé esa palabra, fue la última experiencia fuerte espiritual que yo tuve antes de su partida, y yo entré en un desierto, como dice ahí, ¿verdad? Yo entré en un desierto, yo entré en mucho tiempo de depresión y entré en un tiempo de cuestionamiento que me duró más o menos un mes. Un tiempo de cuestionamiento porque yo no entendía cómo me habían profetizado que ella iba a vivir y no vivió. Un tiempo de cuestionar porque yo creí con todo mi corazón, me aferré, oramos 24 horas después de la muerte, que eso fue una locura, hermanos, por resurrección, y eso no ocurrió. Entonces yo no escudriñé nunca esta palabra. El sábado pasado el Señor me hace recordar esta palabra, y al mismo tiempo me hace revivirme a una experiencia que yo tuve 2 sábados atrás. Como en la escuela donde estoy trabajando me dieron la clase de matemáticas, entonces tuve que ir a los concursos de matemáticas y a unos entrenamientos. Fueron 2 sábados seguidos. Estando en esos entrenamientos y en ese concurso, hermanos, yo encontré a unas compañeras de trabajo de mi trabajo anterior, y la persona que me sustituyó también, ahí la conocí, la que tomó mi trabajo. Me ha pasado un par de veces y en diferentes situaciones, les voy a ser bien sincera, en donde yo siento que yo no he superado eso. O sea, yo no quería irme de esa escuela, yo no quería dejar ese trabajo, y fue el Señor el que me sacó. Y no entiendo, y no es que no entiendo ahora, pero no entendía por qué razón en esos 2 sábados que yo vi a mis compañeras y mis alumnos también, a mí se me revuelve algo. O sea, a mí me duele mi corazón, mi alma, porque yo no me quería ir. Yo estaba muy contenta ahí por varias razones. Y lo que me hace como extrañarme, porque me duele todavía el corazón, ya pasó suficiente tiempo y además me siento muy cómoda en la escuela donde estoy trabajando, sobre todo por la palabra de Dios, que tengo la libertad de predicar en ese lugar, ¿verdad? Entonces digo, yo entiendo lo que me está pasando. Entonces yo en esas 2 oportunidades, esos 2 sábados que vi a mis ex compañeras, yo le dije al Señor, no me gusta lo que siento, y te pido, Señor, te lo entrego, y te pido que me sanes el corazón de eso, porque no sé por qué lo estoy sintiendo. Si yo estoy bien, yo entendí que fuiste tú el que me cambiaste para un lugar mejor, un lugar donde tengo casi 0 estrés, para decirle, y allá solo estresada vivía, ¿verdad? Entonces no entiendo lo que me está pasando. Y aquí viene la respuesta que el Señor me da, y fue la revelación que dio el sábado. Él me dice, yo estoy quitando de tu memoria el recuerdo del fracaso. Hay lugares, hermanos, en nuestra alma que quedaron marcados por diferentes situaciones y que duelen. Son lugares donde nuestra alma se ha aferrado
nuestra alma no ha sido sana, porque en mi caso, por ejemplo, fue un fracaso para mí. Yo lo tomé como un fracaso, mi alma lo asumió como un fracaso, aunque el Señor no lo ve así. Y el Señor me dice: yo estoy borrando de tu memoria ese fracaso. Pero no solamente fracaso, hermanos, también puede ser errores que hayamos cometido, que nos hayan llevado a un fracaso, cualquier clase de error, y que están en nuestra alma y que nos están estorbando y que no nos permiten avanzar. Puede ser también un pecado que tal vez ya nos hemos arrepentido con todo nuestro corazón, y que el Señor verdaderamente ya nos perdonó, porque Él dice que cuando Él nos perdona, Él lanza esos pecados al olvido, al fondo de la mar, donde ya no se acuerda, pero nosotros sí nos acordamos. Y volvemos a caer en el juego emocional que el enemigo quiere que nosotros caigamos, y estamos recordando aquellas heridas que nos estamos lamiendo. Y puede significar también, hermano, ese pasado del que está hablando este verso, hermano, puede también significar, puede ser pecado, que puede ser heridas, pueden ser también traumas. Un trauma. Ese pasado puede representar un trauma. ¿Y cuántas personas nosotros conocemos que están completamente traumadas? ¿Amén? Traumadas por situaciones que han pasado. Yo el otro día escuché el testimonio de una de las muchachas que acaban de liberar de Hamas. No sé cuántos han escuchado lo que les pasaba a ellos, pero el trauma que tiene esa muchacha es algo terrible. Dice que la movían, creo que ella estuvo como un año, un poco más de un año cautiva. La movían constantemente del lugar, y no solamente era el trauma físico, sino que también el trauma psicológico, lo que le decían, le hacían creer que de ese día no pasaba, que iba a morir, o las tenían casi sin comida, con mucha hambre, con mucha sed. Otro día dice que la llevaron descalza al túnel, y estando en ese túnel dice que como ella iba descalza, ella iba caminando y estaba lleno de piedras y de vidrios, y a medida que iba caminando ella iba cortándose los pies. Y aparte de eso dice que cuando a ella la llevan al túnel, ella escucha en medio de la oscuridad de aquel túnel, dice que ella escucha la voz, porque cuando a ella la llevaron cautiva, a ella la apresaron junto con su novio, y ella escucha la voz de su novio que estaba también en el túnel, y ella les rogaba: por favor, permítanme verlo, permítanme solo un momento estar con él, y se burlaban de ella. O sea, el odio que ellos le tenían a ella era un odio terrible. Entonces ella llora a medida va contando las cosas que ella sufrió en ese lugar. No es tan fácil como creer esa palabra, hermanos, de decir que es una decisión que yo voy a tomar. No, ya no me voy a acordar de eso, ya lo voy a olvidar. Eso no es así. Yo pude comprender, hermanos, que cuando el Señor nos decía que no nos acordáramos de las cosas pasadas, ni traigamos a memoria las cosas antiguas, es una obra que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Solo el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice, esto está en Lucas 18, dice la palabra, que el Espíritu del Señor, hablando sobre Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y esto es algo que está en nuestro corazón, hermano. Es un quebranto que está en nuestro corazón. Algo se quedó atrapado en nuestra alma, y Él es el único que tiene la unción y el poder para sanar ese corazón roto. Y dice también a pregonar libertad de los cautivos. Yo recuerdo al inicio, cuando habían pasado como no sé cuántos días, los familiares de las personas que fueron llevadas cautivas en Israel, como Gaza queda a un pasito de donde ellos están, entonces ellos iban a gritar con megáfonos, con micrófonos: estamos aquí, estamos esperándonos, los amamos. Le gritaban. Entonces ellos pregonaban libertad a los cautivos, y eso en el mundo
Santo, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dice a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad, a predicar el año agradable del Señor, hermanos. Entonces, el poder, lo que le quiero decir, el poder olvidar ese pasado no es fácil, no es algo que lo podemos decidir nosotros, no es un acto de la voluntad nuestra, sino que solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer en nosotros. Y esa dependencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra alma es algo poderoso en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que preguntarle al Señor. Yo no sé si alguien tiene esto. A alguien se le llena el recuerdo del pasado y le duele todavía cosas que no ha podido perdonar, por ejemplo, de alguien por mucho que lo ha intentado. Pero quizás lo hemos intentado en nuestra fuerza, pero el Señor nos dice esta noche, en Lucas 4:18, que su unción, que la unción del Espíritu Santo sobre nosotros va a provocar esto que Él nos está pidiendo que hagamos. Y es que es una petición de parte del Señor, hermanos. Volvemos nuevamente a lo que Él nos está pidiendo. Si dejamos Isaías 43, 16 y 17, ¿verdad? Y 18 y 19. Si dejamos ese pasado atrás, y es que eso es un condicionante, si no lo dejamos también, si dejamos ese pasado atrás. ¿Por qué? Porque hay situaciones, miremos el versículo 19, hermanos, hay situaciones en nuestra vida que no son nada fáciles de superar. Yo le puedo decir situaciones muy traumáticas, muy fuertes emocionalmente. ¿Para qué le vuelvo a repetir lo mucho que me dolió perder temporalmente a mi hijita? ¿Para qué le puedo decir tantas otras cosas que me han dolido? Pero hoy hay una voz de esperanza. Y el Señor dice, en medio de toda la tragedia, en medio de todo el dolor, en medio de ese desierto, yo voy a hacer que fluya un río. En esa sequedad, donde no hay nada, donde no hay vida, donde quieres morir, en ese desierto, donde tantos perecen, hermanos, el Señor te da una promesa, la misma me la dio a mí, que Él iba a abrir un camino donde no hay camino, y que Él iba a hacer que por ese lugar pasara un río, y es un río de vida. Muchos se quitan la vida porque no comprenden esa realidad, hermanos. Y es que aún a pesar de la tragedia, tenemos a nuestro Dios de nuestra parte. Amén. Y Él va a cambiar todas las cosas y la va a hacer, como dice aquí, la va a hacer nueva. Y cuando el Señor, hermano, nos dice esto también implica que vas a tener que pelear, porque esto es una batalla espiritual. El enemigo te está haciendo recordar el pasado. El enemigo te está haciendo sentir la vergüenza, porque está rodeado, hermano, uno se siente avergonzado. A pesar de que han pasado muchos años, el enemigo te va a hacer recordar y te va a hacer sentir la vergüenza. Y también podría ser que te haga sentir como la víctima, cuando en realidad tenemos que entender que nuestro Dios va a cambiar, va a derrotar los pensamientos del enemigo en nosotros. Vamos a vencer, hermanos, y en lugar de víctimas vamos a ser los victoriosos. Amén. Amén. De toda tragedia, de toda situación, Él nos va a dar la victoria. Por eso le decía, se establecida su victoria en nuestras vidas. Se establecida su victoria. Y hoy vamos a entender a profundidad por qué puedo yo tener la victoria después de una tragedia. ¿Por qué? Fíjense que mientras oraba en la mañana, un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, el Señor me insistía con una canción que nunca en mi vida había escuchado y que a mí me encantaba. Solo la oí porque me la insistía y me la volví a poner.
La canción se llama Nueva Canción. Yo nunca la había oído. Pero cuando yo entendí lo que el Señor me quería decir, yo recordé una experiencia que tuve una de estas noches, que Maldito y Armando se fueron a trabajar a San Pedro. Y yo me quedé sola en la casa. Y en el momento, hermanos, que siempre uno cuando apaga la luz y ya no voy a dormir, la mente empieza a dar vueltas, ¿verdad? Y yo estaba meditando sobre lo que el Señor nos había hablado, que nuevas cosas venían y todo eso. Y me recordé de cantar el 2:12. ¿Se acuerdan de cantar el 2:12? Dice, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país, oiga bien, se ha oído la voz de la tierra. Hermanos, en el momento en que yo estoy recordando este verso, empiezo a escuchar una palomita que está sobre mi techo y empieza a burbujear. Y literalmente yo sentía que estaba justo sobre mi cabeza, entre el cielo falso y el techo. A veces se nos meten unos animalitos ahí. Y entonces empieza, y yo dije, yo tenía los ojos cerrados y los abría así, prendí la luz. Estoy dormida, no es real. Y en el momento que yo digo eso, vuelve a oír el sonido de la palomita. Y el Señor hablando, porque esa palomita, esa voz, esa tórtola, es el Espíritu de Dios. Y esa es la voz que yo escuché el sábado pasado que me estaba diciendo, yo estoy borrando la memoria del fracaso en tu vida. Tenemos que escuchar esa nueva canción. Esa nueva canción que ha venido, y este es el tiempo, y no solo sobre nuestra vida, sino también sobre nuestra nación Honduras. Porque Dios me hablaba mucho con esta palabra sobre nuestra nación Honduras. Amén. Y ya vamos a ver qué hermoso lo que el Señor me habló. Isaías 44, del 3 al 4, dice algo muy parecido a Isaías 46. Dice, porque yo derramaré agua sobre ese quebrado y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El 4, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Eso es una promesa. El Señor me lo hizo hace algunos años, hablándome sobre mi propia generación, y te lo dice a ti esta noche. Todo lo que Él nos ha dado tiene que ver con el Espíritu Santo. Y esa fue la proclama profética, ¿cierto? Este año. ¿Cuál fue la proclama profética de este año? 2025, año de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos está diciendo, en otras palabras, que Él tiene que quitar ese recuerdo del pasado, porque Él está haciendo algo completamente nuevo, y que nosotros no podemos comenzar algo nuevo si seguimos aferrados a ese pasado. ¿Cuántos pensamientos de fracaso, de dolor, de victimización vienen a nuestra mente cuando nos vamos al pasado? ¿Por qué murió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esta suerte? Y así una serie de cosas. Hermanos, cuando el Señor dice que Él hará una cosa nueva, Él también nos está diciendo que Él va a cambiar completamente nuestra naturaleza. Vamos a ser hechos algo nuevo, alguien diferente. Estaba escuchando el testimonio de este hombre que él estaba contando que su esposa era terrible. Dice que la esposa era horriblemente malcriada, irrespetuosa, violenta. Dice que le pegaba y que él tenía que divorciarse porque no la aguantaba. Pero que un día ella conoce al Señor y él dice, verdaderamente mi esposa fue hecha una nueva criatura. Dice que aquella mujer era respetuosa, no respondía mal por mal, no se
va a ser en nuestra vida. Miren lo que dice Isaías 43:1. El título de esta palabra, porque no aparece ahí, dice Jehová es el único redentor. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo quiero que miren, observen este juego de palabras. A Jacob le dice que lo creó, y a Israel le dice que lo formó. ¿Lo ven? También esto quiero, para traer esta revelación hermosa, está en Génesis 32:28. Miren lo que dice Génesis 32:28. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Él le cambia el nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, hermanos. ¿Qué significa esto? Cuando él era Jacob, él fue creación de Dios. Pero una vez que él pelea con el ángel, algo pasa en su naturaleza. Él se vuelve un guerrero, él se vuelve un victorioso. Su naturaleza es transformada, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere hacer cuando nos dice, yo hago algo nuevo. Él va a hacer algo nuevo a través de esa tragedia, a través de esa crisis, de esa situación difícil. Él está formando en ti un carácter diferente. No serás el mismo. La naturaleza está siendo cambiada. Regresémonos a Isaías 43:1. La palabra, hermanos, formador, es la palabra hebrea yazar. Y la palabra hebrea yazar quiere decir cómo se forma el barro. Se estruja, se golpea, se muele. Todo lo que se le hace al barro para hacer una vasija nueva en las manos del alfarero. Eso es lo que Dios le hizo a Jacob para convertirlo en Israel. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Todas esas cosas difíciles que has pasado han tenido un propósito, y es formar en ti el carácter del Señor Jesús. Y no eres el mismo. La naturaleza ha sido cambiada y transformada. Se lo digo, yo no soy la misma de hace algunos años. No soy la misma de aquella noche. No soy la misma que salió de este lugar a enterrar a mi hija. No soy la misma. Soy una persona más madura, que tiene un carácter más firme en Dios, hermanos, que no es cualquier cosa que me va a tambalear, porque somos transformados de Jacob a Israel. ¿Cuántos creen que pueden ser aún más transformados de Jacob a Israel? Dice Isaías 42:6. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Qué significa esto, hermanos? La palabra que yo les acabo de dar, formador, la palabra yazar, es una palabra que uno de sus significados es formar para destinar. Lo voy a repetir, hermanos. Es formar para destinar. Dios tiene un destino para nosotros. Dios tiene un destino para esta iglesia. El destino de esta iglesia está explícito en la visión que Dios le dio a mi madre, que ella predicó el sábado pasado de esto, sobre cómo rayos de luz iban a salir de nuestra nación, de nuestro país. Y si Dios te congregó en este lugar, tú tienes un destino a ser parte de ese ejército de Dios que va a hacer que Jesús sea el Señor de toda Honduras, hermanos. Dice esa palabra en Isaías 42 que estábamos leyendo ahí, 42:6, dice que Él te forma con el propósito de ser luz para las naciones. Ahí está claramente, hermanos. Hay un propósito por el cual tú debes dejar ese pasado atrás, debes de dejar de llorar, que no entiendo, que por qué a mí, que por qué me pasó, pobrecita yo. Cuando el Señor necesita que tú entiendas que Él hizo eso con una razón para transformarte a ti, para formarte como el barro, para llevarte a ser luz de las naciones. ¿Y somos luz, hermanos? Me pregunto.
Muchas veces yo le pregunto al Señor, ¿soy luz, Señor? Quiero ser luz. Si no lo soy, yo quiero ser luz, pero tampoco creo que soy tiniebla. Espero que ninguno esté en esa situación, ¿verdad? Yo quiero ser. Yo estoy destinada, hermano. Yo estoy destinada a ser luz para las naciones. Amén. Todos lo estamos. Aleluya. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, ¿y qué? Y los hice. Eso es para usted. Eso es lo que Dios está haciendo. Él me está formando para gloria suya. Y le voy a leer este mismo verso en la versión de PT, que tiene más profundidad de lo que el original quería decir. Tráiganme a todos los que llevan mi nombre. Los creé para experimentar mi gloria. Yo mismo los formé para que sean quienes son y los hice para mi gloria. ¿Pueden creer esto, hermanos? ¿Pueden creer que nuestro Dios nos está diciendo que Él nos creó y Él nos formó para experimentar su gloria y para ser para su gloria? No solamente para su gloria, sino para experimentar su gloria, para tener una intimidad profunda con Él, de tal manera que lo podamos conocer, como dice Romanos 8:30, que también es una palabra poderosa, y dice que a los que predestinó, que somos nosotros, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Él está más interesado que nosotros mismos en que podamos experimentar la gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces solo basta cerrar los ojos y detener el tiempo y detener el desastre de vida que tenemos y concentrarnos en Él. Eso es todo lo que a veces necesitamos. Hacer una pausa en nuestro día y darnos cuenta que Él está ahí para dar a conocer quién es Él para nosotros. Isaías 43:10, hermanos, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus testigos y sus siervos escogidos. ¿Para qué nos escogió el Señor, hermano? ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso somos para el Señor nosotros. Qué precioso, ¿verdad? Lo que está, yo siempre le digo al Señor, cuando me toca predicar, yo le digo: Señor, que mi corazón pueda entender lo que tu corazón tiene para el pueblo. Y eso es una palabra que sale del corazón de Dios para su vida. Se lo digo, y yo lo sé. Isaías 43:1, volviendo a Isaías 43:1, tiene una parte que quiero hablar un poquito de esto, porque una de las razones, hermanos, por las cuales seguimos viviendo del pasado y seguimos derrotados es porque no logramos entender cómo es que Dios puede hacer de mí una cosa nueva. ¿Cómo es que Dios puede formarme una cosa nueva? Yo, que quizás el valor que nos damos es nada. Nuestra autoestima quizás está por el suelo. Sentimos que no valemos lo suficiente, hermanos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la víctima de una violación. Como ese trauma, por ejemplo, tanto un hombre como una mujer, porque ahora es unisex la cosa, puede pasar por un trauma de estos, y para mí humanamente es imposible que una persona lo supere sin el Espíritu Santo de Dios. O sea, el poder creer, como decía esa palabra, en que Dios lo puede hacer, que me creáis, dice el Señor, no es fácil. Pero son argumentos que el Señor tiene que derribar en nuestra mente. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Y cuando Él
dice, no temas porque yo te redimí y te puse el nombre. Así como Él le puso nombre a Jacob y lo llamó Israel y le dijo, mío eres tú, así te dice a ti, yo te puse nombre, yo te cambié la identidad. Tienes una nueva identidad, tienes una transformación completa, eres una nueva criatura. Y esa palabra redimir en el original, hermanos, es la palabra que significa lo mismo que en el libro de Ruth, el pariente redentor. Entonces quiero hablar un poquito de la historia de Ruth. Hoy le dije a mi mami, porque ayer van a ver que no la llamé, y le digo, mami, ayúdame con este tema que ya le expliqué que era lo que el Señor me hablaba. Entonces ya me dio ella algunas cosas, ¿verdad?, que me ayudaron a comprender. Y entre las cosas que el Señor a ella le habló fue de la historia de Ruth. Pero la historia de Ruth, hermanos, comienza un poquito más atrás. Comienza con la historia de Lot en Sodoma y Gomorra, cosa que yo no sabía, no recordaba por lo menos. Ruth era una moabita, ¿se acuerdan? Y el pueblo de Moab, dice la palabra, esto está en Génesis 19, 36 al 37. Dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. En realidad esta historia comienza desde el tiempo de Lot. Se recuerda que Lot recibe la visita de los ángeles porque la ciudad de Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Y los ángeles le dan un mensaje a Lot. El mensaje está en Génesis 19, siempre en el mismo capítulo, 16 al 17. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas. O sea, lo que estaba pasando es que ellos no se querían ir. Lot y su familia, ellos no se querían ir. Y sus hijas tenían prometido. Y los prometidos no tomaron en serio de que iban a destruir la ciudad. Entonces, cuando los ángeles ven que ellos no se quieren ir, dice que les pusieron de su mano, o sea, los agarraron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas. Y miren qué hermoso lo que dice ahí, según la misericordia de Jehová para mí. Dios tuvo misericordia y Él no quería que Él pereciera. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y el mensaje que le dieron fue, en el 17, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Mira, ahí está, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y en alguna manera lo que el Señor nos está diciendo es, no mires atrás. No te quedes viendo atrás de lo que pasó. En mi caso, yo entendí lo que el Señor me estaba queriendo decir. Yo estaba viendo mi anterior trabajo como un trabajo quizás más prestigioso, quizás que me iban a pagar más, que iba a tener más beneficios, que era algo un sueño que yo construí, iba a construir una carrera brillante en ese lugar. Y el Señor me está diciendo, no mires atrás, yo tengo algo nuevo para ti, mira adelante, deja ese pasado atrás y mira adelante, porque si no lo haces, no es como la esposa de Lot, hermanos, porque la esposa de Lot, ¿se acuerdan qué pasó? Que ella miró atrás y se hizo una estatua de sal. No es así lo que el Señor nos está diciendo. Ese perecer es peor que la muerte, hermanos, cuando nosotros no cumplimos el destino de Dios en nuestra vida. Imagínense, hermanos, que Dios te ha destinado, por ejemplo, a ser un profeta de Dios para la nación, a ser un levita para la nación, a ser un maestro, y no estás desarrollando ese destino, ese ministerio por temor o por estar viendo atrás lo que dejarías si sirve verdaderamente con todo tu corazón y toda tu alma al Señor. ¿Me entiendes? O sea, es algo fuerte lo que el Señor nos está diciendo acá. ¿Qué fue lo que pasó? Que con el tiempo, pues,
Ruth, que es una moabita de la generación de Lot, ¿verdad? Hubo un incesto. Ella era parte de, pues, en su generación hubo un incesto. Y tú puedes decir cómo Dios pudo considerar a una persona que es fruto de un incesto para ser parte de la genealogía del Señor Jesús. Tú puedes decir eso. Yo lo digo, hermanos, no es fácil, pero ese es nuestro Dios. Es un Dios que transforma completamente la vida, que la hace completamente de nuevo. Y por eso el pasado no importa. Entre las cosas que mi mamá me dijo que escuchara al pastor Juan Carlos Harrison, que si lo quieren oír, él tiene un mensaje de esto. Yo apunté una cosita que él dijo, muy linda. Dios dice, el pastor Juan Carlos Harrison, Dios nunca consulta tu pasado para definir tu futuro. Qué lindo, hermanos. No consulta tu pasado para definir tu futuro. Amén. Él hace cosas nuevas, completamente nuevas, hermanos. Entonces, cuando Él decía, yo te redimí, esa palabra quiere decir, yo soy tu pariente redentor. Y entonces me fui a la historia de Ruth y encontré cosas muy hermosas en la historia de Ruth. Eso está Ruth capítulo 3, por ejemplo. Habla de toda la parte donde ella se da cuenta que Boaz es uno de sus posibles parientes redentores. Y que, bueno, yo me imagino que ustedes ya saben lo que es esto, pero igual lo voy a decir por el que no sabe, porque yo no lo sabía en profundidad lo que significaba el pariente redentor. Ruth era una viuda, y al ella quedar viuda del hijo de Noemí, toda la herencia, o sea, ellos tenían una tierra, una casa, toda esa herencia, ella no la iba a poder heredar porque no tuvo ningún hijo. Si hubiera tenido un hijo, hubiera sido diferente, pero como ella no tuvo hijo, entonces ella no iba a poder heredar a nadie y se iba a perder. Y se iba a olvidar el nombre de su esposo. Y el nombre del esposo de Noemí, no iba a tener descendencia, no iba a haber legado, no iba a haber linaje, no iba a haber herencia. Entonces, para evitar perderlo, las leyes judías establecían que si eso pasaba, la mujer viuda se podía casar con un pariente cercano, un cuñado o alguien, pero que esa persona que se decidía a casar con ella para tener hijos y tener descendencia, para que no se perdiera esa herencia y poderle dejar esa herencia al hijo, que esa persona también tenía que pagar las deudas de ella, o si tenía que comprar su heredad, la tenía que comprar y todo. Entonces, esto es lo que habla Ruth capítulo 3. Bueno, leámoslo rapidito. Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? O sea, ella, hermanos, estaba recogiendo las migajas que caían del trigo en la tierra de uno que era un posible pariente redentor, sin ella darse cuenta, sin Noemí darse cuenta, y son esos encuentros que Dios provoca divinos. Entonces dice, he aquí que Él avienta esta noche la carga de las cebadas, te lavarás pues y te ungirás. Miren esa palabra unción. Estamos hablando que solo la unción del Espíritu Santo puede hacer esto, hermanos. Y dice, y vistiéndote tu vestido de Cristo, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notará ese lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que haya de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. La obediencia, hermano. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies, que era Ruth, ¿verdad? Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, que eres lo mismo que pariente redentor. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has
hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, oiga bien, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo, y así sigue la historia. Resulta que había otro pariente que era más cercano que él. Y entonces, él era un hombre justo y él se sometía a las leyes. Entonces él hizo una reunión, ¿verdad?, con los ancianos del pueblo y con la persona más cercana, con el pariente redentor más cercano. Y él fue bien estratégico. Y él le dijo que si él quería comprarle la heredad de Noemí. Pero cuando él le dijo que sí, entonces él le dijo, bueno, entonces también dice, tienes que casarte con la viuda de su hijo. Y ahí ya no le pareció a él, porque él quería casarse con Dios, ya había puesto en el corazón de Boaz casarse con Ruth, y ahí fue que se casan, ¿verdad? Se casan y él es el pariente redentor. Entonces la historia termina en Ruth capítulo 4 verso 13. Dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llevó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Sigamos hasta el 17. Y las mujeres decían a Noemí, oiga esto, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador ¿de qué? De tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y vemos acá, hermanos, que el Señor, nuestro Dios, nuestro pariente redentor, tiene la capacidad de transformar una tragedia de tal magnitud como la que Noemí estaba experimentando, que perdió su esposo y sus 2 hijos. Oiga bien qué amargura tenía en su espíritu, para darle a través de Ruth y de esta experiencia sobrenatural que ella tuvo al conocer al pariente redentor, la felicidad, dice, que es de más valor para ella que 7 hijos, imagínense. Cambió completamente, restauró completamente su alma. Y dice el versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aina. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y dice Lucas 1 del 5 al 6, refiriéndose a esta misma genealogía, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Pero yo copié mal, entonces, porque era Lucas 1, 5 al 6, decía. Bueno, lo voy a leer acá. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David sucesivamente engendró al Señor Jesús. Yo dije Lucas y era Mateo, perdón. Mateo, sí. Ok, hermanos, tanto Boaz, que viene de una ramera, Rahab, como Ruth, que viene de un incesto, ambos Dios los escoge para decirnos a nosotros que Él puede transformar completamente el pasado de una persona, y que el pasado no debe de determinar el futuro, porque Él tiene un destino. Y el pariente redentor del que el Señor está hablando aquí se llama Jesucristo. Si Jesús dio su vida para redimirnos a nosotros, hermanos, ¿por qué voy a dudar de que Él va a hacer las cosas nuevas y que yo puedo olvidar ese pasado? Miren lo que dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió. Él es nuestro pariente redentor. ¿De qué nos redimió el Señor? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo
por nosotros maldición para redimirnos, para ser nuestro pariente redentor. Hebreos 2:11 que dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de usted, hermano. Usted no tiene por qué avergonzarse de usted mismo. Amén. Hebreos 1 del 1 al 3 dice: porque Hebreos 1 de Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, no a través, hermanos, de Ruth y de Boaz y de Rahab, nos está hablando a través del Señor Jesús, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el heredero. Amén. Él es el heredero. Dice que Efesios 1 del 20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. ¿Quién es Jesús? Aquel que está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sigamos hasta el 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia. Miren lo que usted significa para Dios, hermanos. Dice a la iglesia. ¿Qué más? El 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es nuestro pariente redentor, hermanos? El Señor Jesús. ¿Es cualquier cosa el Señor Jesús? No. Él lo dio todo para que nosotros fuéramos redimidos, hermanos. Él lo dio todo para borrar ese pasado horrible que muchos venimos de ese dolor, de ese trauma, de esa vergüenza, de ese pecado. Él lo dio todo, todo, todo. Yo quería leerles una palabra más, siempre está en Isaías 43, 3 y 4. Dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, soy tu pariente redentor. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos, ¿por qué lo hizo el Señor? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por tu vida, y ese hombre se llama Jesús. Él dio la vida de ese hombre, el Hijo del Hombre. ¿Por qué Dios nos está hablando de esto esta noche, hermanos? ¿Por qué Dios te trajo a esta iglesia? Eres parte de la visión. Dios no puede desarrollar la visión sin ti. Y Él no puede hacer lo que Él quiere hacer si tú no le permites al Espíritu Santo borrar la memoria del pasado. Él no lo puede hacer. Y Él quiere hacerlo. Y la razón, déjenme ahí ese versículo. Esa palabra tiene que quedar grabada en su corazón, hermano. Es porque Él, cuando Él nos mira con gran estima. Y esa palabra honorable viene de la palabra gloria, viene de la palabra peso. Algo que vale muchísimo, muchísimo, que no tiene precio. Lo que nosotros valemos para Dios. Y Dios quiere que usted y yo entendamos que necesita que entremos en la recámara secreta de la intimidad para permitirle al Espíritu Santo que sane esos corazones quebrantados, para poder hacer a través de nosotros lo que quiere hacer en nuestra nación Honduras. ¿No creen ustedes que es urgente lo que está pasando en nuestro país? Las tinieblas que están entrando en nuestro país. ¿No creen ustedes que la visión debe de correr